Hola chicas y chicos, crocheteros, artesanos, bienvenidos al encuentro semanal con Andrea, que hoy les traigo un proyecto, en realidad es un pedido, y tengo permiso de grabarlo con la condición de que no haga otro igual para la persona que va a asistir a la fiesta, que no haga otro igual. Bueno, eso es algo que les cuento a modo de anécdota porque me pareció, yo dije que iba a grabarlo y bueno, y y no se quiere repetir con ningún otro invitado. A mí me causó mucha gracia la seriedad con que me lo dijo, por eso se los cuento. Bueno, es un proyecto que voy a hacer en hilo náutico de 5 milímetros, en color plata, con una aguja principal de 4,5 milímetros. Voy a utilizar la tijera, el hilo de costura invisible, la cinta métrica. Voy a utilizar, voy a ponerle asa de mano y asa de colgar. Entonces tengo que valorar el tema de las argollas. Si le voy a dejar las grandes, estas son de 3 milímetros de diámetro, estas son más pequeñitas, son más delicadas, eso lo tengo que valorar al final porque yo tengo datos de la pieza, pero las terminaciones después tenemos que resolverlas de manera con armonía, como siempre les digo, con estéticamente como lo que es una pieza de fiesta. Les traje una pieza de fiesta, chicas y chicos. Un cierre de estos que vienen con tornillito para colocar. Miren ustedes, estos cierres son una paquetería. Requiere paciencia el cierre porque lleva 3 tornillitos. Esta es la parte que abre, que se pone esta en una parte y esta. Esto va a ser una pieza de tejido entero, por lo tanto yo voy a poner esta parte para cerrar de un lado y esta parte del otro. Es una especie de, ¿cómo les diría? De clutch, pero de tejido en pieza entera, que puede ser una especie como de carterita también. Le van a caber bastantes cositas. Por acá tengo mi aguja de tapicería para coser luego al final la terminación. Y estas pincitas que ven para acá es porque la pieza va forrada. Va forrada, les voy adelantando, en raso. El raso es bastante delicado de trabajar porque es delicado para cortar, es delicado porque tiende un poco a deshilacharse, hay que cortarlo con mucho cuidado. Hay que pasarle una planchita muy tibiecita, casi diría yo, a un tono que aguante la piel para dejarlo bien, como se dice, bien lisito, porque si no lo podemos quemar, es muy delicado. Y marcarlo bien la parte de las costuras. Entonces, ya que les he dicho todo, les he dado esta conferencia prácticamente, vamos a comenzar con el diseño. Un diseño que fue en realidad una propuesta
que hubo que diseñar en base a lo que nos pidieron, con todas las amenazas de no replicarlo. Bueno, yo comencé haciendo 60 cadenetas a partir de haber dejado una hebra. Yo suelo dejar, cuando es una pieza de costura, suelo dejar una hebra larga. Ustedes eso ya lo han visto en otras piezas. Suelo dejar una hebra larga y empezar a tejer las cadenetas con esta hebra atadita para que no intervenga en el vaivén. Porque después parece que no, pero nos enredamos y hasta puede pasar que sigamos tejiendo con ella. Cuando nos damos cuenta, es un poco tarde. Ustedes saben que yo trabajo mucho con hilo náutico porque es un hilo que queda la pieza estructurada, queda liviana y se adapta muy bien, sobre todo a las piezas que necesitan cierto brillo o cierto estilo así como festivo. Si bien con trapillo hemos hecho muchas, a mí me gusta que sea bastante versátil, y si después hay que quitarle algún adorno y convertirla en una pieza más, ustedes ya saben que yo siempre de una pieza tengo que hacer dos. El cliente acá se va con una pieza doble. Vamos a comenzar con un nudo deslizado. Les voy adelantando que estoy estrenando un set de agujas intercambiables que hay ahora, que todavía las estoy testeando. Ya las utilicé en el otro bolsito, creo que fue el bolsito azul, que si no lo vieron pasen a verlo, que está precioso también en hilo náutico, muy liviano, muy fácil y muy lindo. Pero tenemos, no sé, a veces pasa que estas agujas tienen en la punta tienen mucho filo, y no quiero hacerles mucho preámbulo porque de repente el video se vuelve muy largo, pero les quería hacer la sugerencia por si les interesaban. Son agujas intercambiables. Después al final del video les muestro si les interesa. Yo tengo sobre todo números un poco más grandes porque yo no tejo con agujas muy chicas. Se desenroscan y se coloca y uno tiene todos los ganchillos de todos los números como para viajar con ellos, ¿no? Podemos viajar con nuestros ganchillos y en lugar de viajar con varias agujas, viajamos con el estuche. Bueno, dicho esto, que no forma parte del tutorial no, del trabajo que estoy haciendo y les estoy mostrando. Yo voy a tejer 60 cadenetas un poco flojitas, porque luego yo voy a tener que trabajar por detrás. Entonces, cuando trabajo por detrás, las cadenetas las dejo ni muy apretadas ni muy flojas, de manera que podamos entrar cómodamente con la aguja, pero tampoco dejar un punto demasiado flojo. Trabajo 60 más una de altura, o sea que en total vamos a trabajar 61 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comunes, y vamos luego a trabajar por aquí. 7, 8, 9, 10. Les digo que la aguja tiene punta porque incluso hasta pincha un poquito. Dije 10, decimos 11, 12 y vuelvo con las cadenetas hechas, por supuesto, porque son 61 corazones.
Aquí estamos con las 61 cadenetas. Vamos a tomarle una medida. No se asusten porque ustedes pueden hacerlo más corto, más largo. Cuando veamos el diseño, yo voy a ir tejiendo, a medida que vaya tejiendo las carreras, les voy a ir mostrando cómo pueden hacerlo más chico o más grande. Nuestro cordón de cadenetas, de 61 cadenetas, en este momento está midiendo 46 centímetros. Medida inicial. Muy bien, dijimos cadeneta de altura. Comenzamos a hacer puntos bajos, sencillos, por la parte de atrás, como en tantos otros proyectos, ¿verdad? Todo este cordón de 60 puntos, porque el primero es de altura, lo vamos a tejer en puntos bajos sin saltear ninguno, por favor, se los pido. Voy a acercar un poquito la cámara porque puede haber chicas que no estén tan familiarizadas, lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer, porque las habilidades manuales las tenemos todos, solo hay que desarrollarlas. Por aquí. Por aquí. Yo estoy testeando estas agujas porque, como les expliqué, en el trabajo artesanal, las herramientas son muy importantes y todo lo que pueda ir en pos de mejorar nuestro trabajo, siempre es bueno probarlo. No es imprescindible que para empezar, para comenzar, para emprender, ustedes tengan que tener las cosas que vemos habitualmente en las redes sociales. Ustedes recuerden que yo les conté que empecé con una aguja número 4 y un ovillo de lana, que todavía tengo mi aguja número 4, que aún la utilizo además, y que quiero mucho, y ustedes no es necesario que lo tengan. Pero sí yo les puedo dar la sugerencia de que ese set existe y pueden acceder a él. Ahora bien, es algo que he comprado yo. Repito, yo no estoy patrocinada, ni recibo hilos, ni recibo accesorios, ni ningún tipo de herramienta. Todo lo que aquí yo les muestro y los ejemplos que les pueda dar son parte de mi taller. Esto es una pieza que tengo vendida y la estoy grabando para ustedes. Vamos a seguir hasta el final de nuestras cadenetas haciendo estos puntos bajos. Tiro de mi rodillo de hilo y sigo con los puntos bajos de este modo, todos a la misma altura, de ser posible, entrando por detrás y haciendo el punto bajo. A veces con esta clase de hilos, al tener mucho filo las puntas, que a mí yo quería probarlas, tenemos que tener cuidado de no enganchar, o las que trabajen con otros materiales como lana o esas cosas. Hago los 60 puntos y vuelvo. ¿Qué les parece? Bien, chicas y chicos, volvemos y repasamos. 70-80 centímetros de hilo. Comenzamos. 60 cadenetas más una son 61 cadenetas, porque una es de altura. 60 puntos bajos
por detrás. Yo sugiero, chiquis y chiquis, contar los puntos, porque para la próxima carrera, si no, en ningún tipo de punto nos va a dar cierto si no contamos los puntos, pero a mí me gusta contarlos y yo les digo que los cuenten, porque es la manera más efectiva. Cadeneta de altura. Giramos el trabajo y aquí lo que vamos a hacer es, estoy lejos del foco como habitualmente, trabajar tomando toda la cadeneta. No vamos a hacer ningún relieve, vamos a trabajar dentro de toda nuestra cadeneta, sin ningún tipo de modificación en ninguna parte del recorrido hasta el final. Nuevamente trabajamos en el medio del punto, con una particularidad. Yo voy a tomar, salteo el primer punto y entro en el segundo por toda la cadeneta. Salgo y hago mi punto bajo habitual. Este es un punto que va a quedar después en la estructura completa, va a quedar en diagonal. Lo vamos a ver. Salté el punto, pero tengo que regresar porque si no estoy haciendo una disminución. Entonces el patrón va a ser, salté un punto, hice un punto bajo, retrocedo con la aguja y me voy al pie del punto que salté, traigo por allí el hilo, tomo altura, cierro el punto, bajo. ¿Se observó? Vamos de nuevo. Voy a saltear un punto, voy a ir hacia el otro, voy a entrar con mi aguja, voy a salir, tomo altura, cierro, punto bajo. El punto que me quedó en el medio, el que yo acabo de saltar, que es este, tiene un pie, tiene la cabeza, el punto tiene cabeza y pie, como nosotros, cabeza y pie. Entonces, ¿qué hago? Al saltar el punto, en la cabeza del punto siguiente, yo hago un punto bajo, pero luego voy hacia atrás y me meto en el pie del punto que salté. El pie del punto que yo salté, si nosotros abrimos así, yo salté este punto, chicas, este punto. Entonces su pie es este. Lo vamos a repetir porque es importante, sobre todo no solo en esta carrera, sino en carreras futuras, que ustedes entiendan bien el concepto, el patrón, para poder quedar bien el trabajo. Volvemos. Miren cómo es lo que les estoy explicando. Voy a sacar la aguja y les voy a mostrar con esta aguja de tapicería. Acá terminé el punto anterior, para no confundir. Tenemos acá el punto que sigue. Ese no vamos a entrar. En este no. Vamos a entrar en este.
y vamos a hacer el punto bajo. Pero después tenemos que retroceder y hacer, y nos queda un punto bajo común acá. Cuando retrocedemos para este punto que salteamos, vamos a entrar en el pie de ese punto, porque esta es la cabeza y este vendría a ser el pie del punto que yo salteé. Entonces me va a ir quedando el punto bajo común y un punto bajo largo, un punto bajo común y un punto bajo largo, con un efecto punto diagonal que a medida que mis cadenas van avanzando, mis carreras chiquilinas, a medida que las carreras van subiendo, el punto van a ver que va a ser así y así, 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 todo en diagonal. Pero para que no se me mareen, volvemos. Me salto este punto, entro en este, lo tomo todo, doy altura, salgo. ¿Qué punto quedó vacío? Este. ¿Cuál es su pie? Este. Entro, traigo la lazada, salgo, doy altura, cierro el punto bajo, largo o diagonal. Hacemos así hasta el final del cordón. Salto, entro en el siguiente, tomo hebra, cierro punto. ¿Qué punto salteé? Este punto tengo que ir a su pie. Entonces siempre nos va a quedar un punto bajo común y un punto bajo largo. Enganchando un poquito esto. Y se van a ir dando cuenta si van bien, porque si van bien, donde van insertando la aguja, les van a quedar alineados, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos en la misma línea este punto bajo largo, este, se dieron cuenta, ¿verdad? Tenemos que llegar al final de manera que podamos saltar un punto y tener un punto para trabajarle el pie. Si no, es que algo hicimos mal en el correr de esta carrera. Y he aquí dos cosas muy interesantes de este patrón. Primero que nada, yo llego aquí al final del cordón y tengo 2 puntos. Por lo tanto, yo puedo hacer la secuencia. Voy a saltar este y me voy a meter en este. Entonces, he aquí la particularidad también de este patrón que ahora mismo les voy a decir cuando me logre insertar acá. Me logre insertar bajo toda la cadeneta. Bueno, hago mi punto bajo común, el que venía haciendo, punto bajo. Me queda hacer el punto bajo a pie del punto que tomé saltear. Regreso con mi hebra y miren lo que ocurre. Me queda el punto largo o punto diagonal, me estoy yendo así, chicas y chicos, vuelvo aquí. Ustedes saben que se me está enganchando un poco la aguja, ¿no? Así. Y ahí yo terminé mi carrera. Entonces, dos cosas. Miren el punto diagonal. Y otra cosa.
el extremo. Ninguno de los extremos va a terminar recto, porque el patrón es así. Lo van a ver a medida del avance de las carreras, que van a quedar como piquitos, que eso forma parte del patrón para cuando luego nosotros cerremos la pieza, va a quedar con piquitos. O sea, cada vez que den vuelta una carrera, no se preocupen, porque recto no va a quedar. ¿Ven? Va a quedar así, como un piquito, que es la trama, precisamente. Cadeneta de altura. Giro mi trabajo. Comienzo nuevamente la secuencia. Tomamos nuestra aguja, nos saltamos un punto, vamos al segundo, entramos, salimos, damos altura y cerramos. Pie de punto que salteé. Entro, salgo con el punto largo, como yo digo, punto bajo largo o diagonal. Capaz lo ven mejor si yo tomo distancia. Salto este punto, me voy al siguiente. Entro, mi punto bajo normal, cierro mi punto. Me tengo que ir al punto que salteé, que vendría siendo este. Entonces tengo que ir a su pie. Nosotros estamos así y el pie del punto es este. Tomamos la lazada, estiramos, damos altura, cerramos el punto. Entonces ven acá el tema de la trama, como yo les decía. Acá nos van quedando puntos diagonales así y acá así. A medida que seguimos creciendo van a ir así y después así. Seguimos. Y así nos está quedando el patrón, mis bellas y bellos, ¿verdad? Un punto largo así, otro punto largo así. Y así vamos a continuar durante la cantidad de carreras, ¿ven? Que se van formando los piquitos. Vamos a seguir terminando el cordón, como les dije, salto un punto, punto bajo, retrocedo al pie del que salteé, punto bajo largo. Así vamos a subir las carreras que necesitemos. Yo voy adelantando mis carreras y les muestro. Chiquis y chicas, he terminado aquí una especie de panel o cuerpo que ya les voy a decir la medida y la cantidad de carreras. Antes quiero que lo vean un poco más de cerca, la trama, cómo quedó. Porque si ustedes observan detenidamente, van a ver lo que yo les decía. Así, 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 así. Entonces, este patrón, voy a cortar el hilo acá cuando llegué al final y voy a hacer el... ¿Dónde está mi tijera? A cortar el hilo para poder pasarles este último hilo. ¿Vieron lo que les digo? Este último hilo nos queda para coser un lateral y el que dejamos al principio, que donde está, flotando acá, dio vuelta para aquí y para allá, para coser el otro lateral. Este formato, a ver cómo lo ven mejor. No soy muy experta con los videos, chiquina, disculpen. Les voy a mostrar primero que nada
cómo quedan los laterales. Como les decía, ¿ven? No quedan derechos. Pero esto forma parte del patrón. Que no quede derecho. Del mismo modo, el otro lugar. Son como picos. Es por el tipo de patrón. Con esta plancha así, ustedes pueden hacer una cartera, un sobre, a la mitad, más profundo y doblando acá, porque ya se imaginarán que esto va a ser cosido, los laterales, y va a ser colocado el cierre, pero esta pieza tiene la particularidad de que lleva un forro. Y como es una pieza rectangular, eso facilita. Después vamos a hacer también forro para otro tipo de piezas. Pero esta es rectangular y mide 48 centímetros como al principio y mide de ancho, queridas niñas y niños, de ancho mide 18 centímetros. En carreras las vamos a contar. La de puntos bajos donde iniciamos, vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estoy contando así, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hice 16 carreras. Ustedes, si quieren hacer menos carreras, como para hacer un portacelular, hacen menos carreras. Y cuando lo doblan, esto tiene muchísimas, pero muchísimas opciones. Casuales y no tan casuales. Van a ver el forro. Yo ya tengo mi forro de raso pronto, que además de haberle tomado las medidas, utilizar una buena tijera chiqui para cortar, tiene hecho los dobladillos con un margen, acercamos, con un margen como para coserlo con el hilo invisible a la pieza, pero sin olvidar que yo después, cuando doble, tengo que pasar por aquí con mi aguja de tapicería. Tengo que considerar ese margen para la costura de mi borde. Y también tengo que considerar para el lugar donde va el cierre, inserto este cierre largo, tengo que considerar también en el lugar que lo vaya a colocar, tengo que considerar a cuánto tengo que coser mi forro. El broche, los broches hay que colocarlos antes de poner el forro, por lo tanto. Después colocamos el forro y después terminamos cosiendo la totalidad de la pieza a la altura que deseemos. En este caso, esta pieza va a ser cosida, va a ser se me fueron las palabras, quedé muda. Va a ser más, nos alejamos. Así, con su tapita, su cierre muy elegante, sus costuras laterales y al abrirla su forro. Ya volvemos. Los laterales que yo voy a coser, que los voy a marcar luego, van a ser estos, el del hilo de inicio y este. Por lo tanto, la primera parte del cierre, que es con tornillitos, que se coloca con tornillos y una llavecita llamada llave Alien, que Andrea en este momento casualmente no tiene y lo va a tener que hacer con una tijerita como otras tantas veces, pero se los va a mostrar cómo lo coloca. Por lo tanto,
ese cierre tiene que ir acá, encastrado aquí. Ahora lo vamos a ver. Y el de las garritas, el que sale, irá, una vez medimos, lo vamos a colocar a la altura donde cierra. Y ahora lo vamos a ver completito, chiquis y chicas. Lo primero que tenemos que hacer es centralizar el cierre del lado del derecho, por supuesto. Otra cosa que no les dije, esta pieza, por sus características, va a ser cosida con aguja de tapicería por fuera, porque no es una pieza de la cual se esté pudiendo hacer reversos y maniobras, porque es una pieza delicada que va a tener un forro delicado. Por lo tanto, se puede coser perfectamente con aguja de tapicería de manera imperceptible. No vaya a perder los tornillos, porque ahí sí nos quedamos sin cierre, chiquis. Entonces vamos a poner el cierre aquí con ustedes para que vean la manera. Tenemos aquí el lado de la pieza, este es el lado del revés. Vamos a poner la pieza del lado del derecho. Entonces vamos a colocar el cierre. El cierre no es difícil de poner. Tenemos que tener mucha paciencia y voluntad, como en todo la artesanía y en todo el crochet. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar una tijerita o un elemento con el cual podamos meter hacia adentro del cierre. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez centralizado bien nuestro cierre, vamos empujando nuestro tejido, ya sea hilo náutico, trapillo, lo vamos empujando hacia adentro, bien todo lo más que podamos, sin estropear la pieza, sin rayar el cierre, chiquilinas. Habitualmente yo coloco estos cierres, de pronto en piezas más finas o un poco más gruesas, dependiendo, pero bueno, se respeta el deseo del cliente. Ahora bien, también tienen que tener en cuenta que yo les estoy grabando mi trabajo y no, el video no era especialmente preparado para el canal. Entonces estamos compartiendo el momento. Luego tenemos estos diminutos tornillitos que van en 3 agujeritos que tiene nuestro cierre, y tenemos que ajustarlos para que queden bien presos los tornillos. Vieron que lo puse del lado del revés para que luego al dar vuelta quede del lado del derecho. Mis amores, una vez colocado el cierre con todos sus tornillitos y toda la paciencia que debemos tener, nosotros alineamos la pieza a la altura que nosotros queramos, su cierre, para poder insertar el botón, porque evidentemente en las piezas con forro esto tiene que ir antes, si no después no podemos hacerlo, evidentemente. Y en todas las piezas en realidad, pero en esta particularmente porque después cuando el forro... Y allí donde lo vamos a cerrar, tenemos la marca para poner la segunda pieza que corresponde a nuestro cierre, con su correspondiente chapita de seguro detrás, que también va a quedar oculta por el cierre, por el forro, perdón. Les muestro aquí que el broche tiene garritas por detrás
para calzar y completar el botón de la segunda pieza. Una vez que yo compruebo que mi cierre está bien, puedo colocar el forro y lo voy a hacer de esta manera. Necesito primero comprobar que esté bien el cierre porque después ponemos el forro y no tenemos cómo hacerlo, ¿verdad? Chiquis queridas, estoy trabajando con mucha delicadeza porque ya les dije, no es un trabajo es un trabajo delicado, y es una pieza. ¿Vieron que el crochet es internacional y es de fiesta también? Chiquis, y como a mí no me gusta pinchar el raso con alfileres, aquí entran estas manecitas que son más delicadas y no me perforan la tela. Para que yo pueda, la voy poniendo en varios lugares para que sostenga a la altura donde yo necesito coser, y con nuestro hilo invisible, sobre todo es invisible para los que tenemos lentes, comenzamos una costura que va a ser, como hoy les dije, nos tiene que dejar libre las cadenetas con las que vamos a unir el doblez al doblar el clutch, pero tampoco puede quedar demasiado lejos. Entonces nosotros tenemos en ese cálculo, yo pongo mis ganchitos para que no se... Voy a empezar por acá para mostrarles, pero en definitiva tengo que empezar por el principio, ¿no? Y yo entro en el raso una sola vez para asegurarme. O en cualquier otro forro que esté colocando. Y ahí me aseguro que quedó prendido. Entonces después yo voy de la pieza al forro con una delicadeza imperceptible para como entrando, ¿cómo no? Entrando, porque esta pieza tiene un dobladillo acá, como entrando por del dobladillo con el hilo, no sé si alcanzan, si llegan a verlo, porque la idea es que no se vea, chiquis y chicas. Acá está la pieza completa con su cierre colocado. La etiqueta vamos a ver dónde se la vamos a colocar de manera que ella no quede grotesca o de repente nos arruine la estética frontal. Quizás se la ponga en el forro, eso lo veremos en un momento. Chiquis, una vez que yo tengo mi forro cosido a mi pieza, ahí yo estoy en condiciones de coserle los laterales. Primero, lo que voy a hacer, me está jugando una mala pasada la luz, es marcar a dónde quiero empezar a coser para que no me quede desparejo los laterales, ¿no? Como toda costura de lateral. Voy a desatar este hilo que dejé al comienzo, que tanto bien nos hace. Voy a enhebrar mi aguja de tapicería, porque la costura tiene que ser delicada. Evidentemente, lo que estoy diciendo capaz que está de más. Todos nuestros trabajos han de ser delicados. Lo que ocurre es que algunos un poco más de paciencia, un poco más de tiempo y un poco más de destreza en cuanto a lo que es la costura, chiquilinas. Obviamente, si bien yo tengo una máquina, ya les comenté que el raso se deshilacha bastante y por supuesto que nos falta cuando se enrieda y revienta la aguja de la máquina, y bueno,
terminamos cosiendo a mano. Después a la pieza, evidentemente siempre vamos a coser a mano, porque a la pieza no la podemos poner en la máquina, porque nosotros somos artesanos, no industriales. Bueno, y yo no la marqué porque tengo el hilo guía que habíamos dejado que viene saliendo. Yo estoy haciendo ahora una costura con el hilo, con la aguja de tapicería, una costura tipo envolvente, chiquis. O sea, entro, tomo una asa completa, vengo a la siguiente, agarro las dos asas, tomo las dos asas que están enfrentadas, salgo con mi aguja nuevamente. Quiero que vean, es una costura sencilla, pero es una costura que queda, si no enredamos los hilos, ¿no? Claro está. Es una costura que queda muy, muy, muy discreta y bonita a la vez, que no se va notando por fuera. Ustedes saben que yo al momento de coser siempre les digo la opción que quieran, envolvente, vaivén. En este caso, a mi criterio, cuando hay que coser por fuera, así una pieza que todavía no rematé, a mí la costura envolvente me parece que queda mucho más prolija y delicada en su presentación que la otra costura cruzada, pero eso sigue siendo criterio de usted. Es una sugerencia, a mí me gusta así. Vuelvo con la pieza terminada. Es más que evidente en este caso que no podemos hacer una costura con una aguja de crochet, pero ya les digo, de mi elección, la que yo les recomiendo es la costura envolvente, porque se va a ver. Entonces, siempre les doy las opciones de que ustedes hagan la costura que quieran. A mí me gustó mucho cómo queda así, yendo y envolviendo. Vuelvo con la pieza terminada. Chiquis, hemos terminado. Broche, etiqueta, forro. Ahora nos estaría faltando el tema de las asas. Bueno, mis niñas, la pieza está terminada con su forro, con su broche, con su costura lateral visible, pero estética, sus asas puestas, por supuesto su amplitud, que no les mostraba su amplitud. Tiene, en este momento yo no quisiera malograrle colocándole cosas dentro, pero porque el raso es muy, muy delicado. No quiero que se marque. Pero voy a darle las medidas finales. Les doy las medidas finales y ustedes se hacen su cálculo. La medida total del panel ya se las di. Les doy la de la pieza doblada. Le puse la etiqueta dentro, de manera que no sea tan bueno. El cierre, ¿qué les voy a decir del cierre? Una belleza. Le coloqué al final las argollas grandes en un costadito donde no tiene ni costura ni tela. Le coloqué un asa de mano y le coloqué un asa de colgar. Entonces ustedes me dirán si les gustó o no les gustó nuestra pieza finalmente, cómo quedó. Me parece que el negro con el plata combina muy bien, queda una combinación muy fina y con el detalle del cierre dorado. Bueno, le estoy haciendo propaganda a una pieza que ya me dijeron que no puedo hacer otra. Les voy a dar las medidas finales, chiquilinas, ya mismo, en este instante.
tenemos la pieza midiendo de altura total 20. Yo no sé por qué hago esto, que no les acerco la acá. 20 centímetros. Y de ancho le vamos a medir ya mismo 18 centímetros. Así que, chicas, esta vez no les di el peso final sin herrajes, pero les puedo asegurar que esta pieza, a juzgar por el cono de hilo náutico, esta pieza puede haber llevado unos 200, casi 300 gramos de hilo. A juzgar por lo que quedó en el cono, desmontarle los accesorios. Lo que pasa que en realidad fue un olvido mío, no antes de colocar el cierre y todo, como antes de colocar el cierre y eso no le hicimos el peso, su peso no lo sabemos a menos que descontemos el hilo. El cono de hilo debe haber sido, sí, por lo menos 300 metros. Y ya les dije, ¿no? Les dije las medidas finales, 20 centímetros de altura por 18 centímetros de ancho. Espero que les haya gustado, que pueden hacerse una carterita, un clutch, un portacelular con este patrón diagonal, así que queda preciosísimo. Y también es un diseño fácil, es un diseño muy fácil, queda muy bonito, delicado, fino y adaptable, versátil. Todo como le gusta a Andrea, versátil. Un abrazo enorme para todos, un beso, saludos y nos estamos viendo en el próximo video que tengo prometido. Además, estoy esperando que me llegue el pedido de trapillo, una pieza con un cierre boca de lobo, pero necesito que me llegue el trapillo. Así que, chicas, vieron que yo soy muy honesta, porque yo compro los insumos, entonces en este momento no tengo trapillo como para hacer esa pieza. Así que les digo, chau, chau, un beso enorme, Andrea, aquí en Atenea Crochet.